Buenas, ahora les tengo el resumen de este anime llamado Ameku Takao no Sueri Karte. Me gustó el anime, es de detectives y medicina. El opening está bueno porque es de Aimer, que he escuchado en los openings de Fate. El anime no me decepcionó, estuvo entretenido y le voy a poner un 7. Ahora empieza. El anime empieza en el área de urgencias del Hospital General de Tenikai y los doctores Mai y Takanashi recibieron a dos pacientes. Uno era un niño que le dolía la cabeza y el cuerpo, además de que vomita y no ve bien. Y el otro era un señor que le dolía el estómago. Pero los doctores no sabían qué era y estaban haciendo análisis. Luego Mai le preguntó a Takanashi qué hace en urgencias y él es del área de patología y él contó que está de voluntario por culpa de su jefa. Luego llegó la jefa llamada Takao, que ya se quería llevar a Takanashi, pero como él quería curar a sus pacientes, ella lo hizo súper rápido. Entonces lo que tenía el niño era una sobredosis de vitamina A porque su mamá quería que viviera bien y el señor tenía anisaki por comer sardina cruda que pescó. Después Takao se quería llevar a Takanashi a estudiar la película de Jurassic Park, pero no pudo ir porque llegó otro paciente que le habían mordido la pierna y tenía la sangre azul. Pero cuando llegó, perdieron al paciente y pasaría el caso a la policía. Pero a Takao le parecía interesante el caso, pero los detectives le pidieron que no se meta. Luego fueron a la casa de Takao, que estaba en la azotea del hospital, para investigar, pero les llamó el jefe del hospital para ordenarles que no se meta, y se enojó, pero aún así fue a investigar con Takanashi la escena del crimen e intercambió información con un detective. Así que Takao le dijo que lo que le atacó fue un dinosaurio, así que al analizar los dientes coincidían con la herida de la pierna. Entonces Takao quería la información y le dijeron que la víctima se llama Kosuke y lo han arrestado por agresión y volvió a meterse al crimen. Él fue encontrado por el supervisor de la obra del dinosaurio y llamó a alguien de la clínica, pero como no podía hacer nada, llamó al hospital. Entonces fueron a hablar con el de la clínica y les dijo que no lo atendió porque no tenía personal. Así que Takao les dijo que investiguen al acuario por la mañana. Después iban al acuario y Kanao dijo que hubo un tiroteo con la yakuza y el responsable era Kosuke y él salió herido y huyó. Entonces salir al almacén del acuario vieron más sangre azul y al ver al dinosaurio desde dentro, Takao tuvo una idea, así que esperaron y el responsable del crimen llegó, que era el doctor de la clínica. Y lo que pasó es que cuando le dispararon no podía ir al hospital, así que fue con un doctor ilegal que era el de la clínica y al atenderlo le puso mucha anestesia y le dio metahemoglobina, que hace que la sangre se vuelva azul porque los glóbulos rojos se oxidan. Así que como no quería que lo arrestaran, fue al acuario porque se puede curar eso con metileno, que también se usa con los peces, pero cuando llegó estaba muerto. Así que como no quería que vieran su herida de bala, usó la cabeza del dinosaurio para cortar la pierna y lo dejó tirado. Luego cuando lo encontraron, le dio masaje cardíaco para retrasar la investigación porque no se consideraba muerto, pero no esperaba que en el hospital estuviera ella. Entonces lo iban a arrestar y el doctor se ardió, pero Takashi lo noqueó. Luego regresaron a la casa y la hermana de Takao la regañó por no responder las llamadas. Después unas gemelas estaban esperando el metro y una le mostró un video maldito que se supone que si lo ves mueres. Entonces la vieron juntas y Mafuyu se hipnotizó y se aventó a las vías. Después Mai le contaba a Takanashi que está en psiquiatría y escuchó que una chica se aventó a las vías porque vio un video maldito, pero la doctora Sumida dijo que no puede ser posible y seguro se intentó matar porque estaba estresada por los exámenes y que su ex la acosa. Entonces como Mai le dijo que tal vez le interese el caso a Takao, él le dijo que no le diga porque se va a meter, pero ya era tarde porque le dijo a la otra gemela que patología general le puede ayudar. Y cuando ella le contó el caso a Takanashi, Takao escuchó a escondidas y tomó el caso. Entonces se disfrazó de colegiala para ir a psiquiatría porque tiene prohibido entrar. Y cuando habló con Mafuyu, ella contó que cuando vio el video escuchó un rugido de animal y todo se puso blanco. Luego llegó la doctora Sumida y sacó a Takao de psiquiatría y Takao se enojó. Luego analizaron el video, pero no les causó nada y solo tenía imágenes de muerte. Después recibieron una llamada para informarles que la otra gemela se cayó de las escaleras y creen que se intentó matar. Además dijo que vio el video maldito. Entonces Takao resolvió el problema y al ver a las gemelas demostró que tienen epilepsia y cuando están así empiezan a caminar en automático y por eso se cayó a las vías y la otra por las escaleras. Además de que la primera vez no le afectó a Manatsu porque en ese momento no estaba estresada y ya después le había afectado por el estrés de lo que le pasó a Mafuyu y por eso le afectó y les dijo que estarán bien siempre que no se estresen. Luego se nos dice que la doctora Sumida era la instructora de Takao, pero le prohibió entrar a psiquiatría cuando cambió las pastillas porque le dio el diagnóstico incorrecto a uno. Luego en la azotea, Muzuru le dijo a Takanashi que siga ayudando a Takao. Después fueron a ver al señor Murata, que es un historiador,
y la llamó porque sabía que es una prodigio en casos difíciles y quiere que deshaga su maldición de un Omoigi. Entonces cuando llegaron, él contó que están investigando a un Omioji llamado Toman Ashiya, pero vio unos documentos de Enso Ashiya que era su maestro o discípulo, pero él mató a docenas con maldiciones y fue expulsado de la antigua Kyoto y era un criminal en la era Heian. Así que lo investigaron más y descubrieron que huyó a Kanto, y en ese lugar aún hay Ashiyas descendientes suyos, así que pudieron encontrar su tumba y eso podría ayudar en su investigación sobre Doman. Pero cuando fueron hace 3 semanas pudieron ver la momia de Enso, pero dice que ahora está sufriendo de la maldición de Enso y desde hace 2 semanas tiene una tos horrible y aunque se tome pastillas no mejora. Después contaron que también el profesor Ikari está maldito porque empezó a oír voces y está loco, e igual empezó hace 2 semanas. Entonces Takao decidió ir a la tumba con Kotori y Aoi, pero se encontraron a Yuta Ashiya, que no los quería dejar pasar y empujó a Takao. Pero Kotori lo asustó y entraron, pero él murmuró que acabaran malditos y muertos. Después llegaron a la tumba y tomaron muestras del lugar y Takao descubrió el problema, así que fue a ver a Ikari, pero estaba encerrado en su cuarto y no podían entrar hasta que una psiquiatra les dé permiso, y por eso trajeron a Sumida, que la convencieron de que abran, y Takao dijo que lo que tiene es una meningitis fúngica, porque en la tumba había muchos criptococos, por la humedad y el tiempo, y le afectó a él porque como tomaba muchos esteroides estaba inmunodeprimido. Y le afectó también a Murata porque ya tenía una enfisema, pero los demás estarán bien, y solo debían tomar antifúngicos. Luego Kotori se encontró a Aoi y le agradeció por romper la maldición. Después Takao investigaba a Enso, pero Aoi se incendió. Entonces los detectives ya estaban investigando el lugar y dijeron que el suicidio es poco probable, pero es sospechoso que el fuego no haya afectado nada más que el cadáver. Así que Takao dijo que fue una combustión espontánea, y ella resolverá el misterio. Después el señor Murata les mostró su colección de reliquias, pero les mostró lo que había en una caja fuerte, que solo abren los Murata, que era una investigación sobre Enso, que decía que los malditos por Enso morirían en llamas y solo quedaban sus sombras. Entonces Murata dijo que él les ayudaría en su investigación para romper la maldición, pero Kotori le avisaron que Ikari había muerto. Entonces al ir al funeral solo fue Kotori, y cuando se registró un motociclista estaba llamando la atención con el motor de su moto. Después Kotori mostró sus respetos, pero la tumba explotó. Luego los detectives dijeron que encontraron restos de un temporizador ígneo y como podría ser homicidio, Kotori les contó del motociclista. Después Kotori se encontró con Mai, que lo estaba invitando a salir en su moto, pero en la recepción le dieron a Kotori una carta de amenaza del motociclista. Entonces cuando fueron al estacionamiento explotaron el auto de Kotori y el motociclista estaba viendo, así que Kotori fue solo a la tumba de Enso, pero el motociclista iba a atacar con un bate, pero Kotori lo esquivó y él salió corriendo. Pero llegó Mai con su moto y ella lo dejó fuera de combate porque sabe Aikido. Luego Kotori le contó al detective que se dio cuenta que era él porque se rascaba y por eso hizo un plan con Mai para atraparlo. Luego le contaban a Takao que Yuta confesó que sí lo atacó, pero lo de Kari Aoi dijo que él no fue. Después llamaron de urgencias a Kotori porque Murata se puso mal, entonces lo estaban estabilizando pero se incendió. Luego Haruka estaba teniendo pesadillas con Murata y ahora está en una cama en el hospital, mientras que los detectives intentaban ver si el Ashiya tuvo algo que ver con lo de Murata. Después Takao intentaba saber por qué se incendió, pero a Kotori le marcó el detective porque quería hablar con Takao, pero ella le preguntó por la historia clínica de la esposa e hija de Murata y le dio una pista, pero aún necesitaba sangre de Murata, que por suerte Mai le tomó sangre cuando llegó al hospital. Entonces cuando vieron los análisis tenía disfunción hepática y renal. Entonces Takao ya sabía dónde ir, pero como el auto de Kotori explotó, Mai les prestó su moto. Entonces cuando llegaron al almacén de Murata estaba Masashi, que estaba intentando quemar todo, y Takao dijo que lo hace para borrar la evidencia, que era el fósforo blanco, que es venenoso y causa disfunción hepática, y además en la caja fuerte había fósforo blanco. Después dijeron que el fósforo que le dio Murata a Mai era de fósforo blanco y se encendió por el calor del calentador, y Murata se incendió porque tenía fósforo, pero con la manta eléctrica se incendió. Después llegaron los detectives y Masashi se iba a quemar, pero Takao le dijo que él no es el verdadero culpable y le quiso ayudar tras saber lo que quería hacer tras la muerte de Aoi, y por eso incendió el cuerpo de Ikari para darle una coartada, y el responsable es Haruka Murata, y el móvil es que tiene varias visitas a varios hospitales por golpes y fracturas, y lo hacían así porque sufrían de violencia doméstica, y Haruka dedujo que Murata mató a su mamá y regresó para vengarse, y cambió el fósforo con el fósforo blanco para que ardiera, pero en vez de eso se incendió a Aoi e Ikari, así que decidió darle a Murata fósforo blanco directamente en la comida, y así fue como llegó al hospital, y por los fósforos de su bolsillo el cuerpo se quemó. Entonces Haruka decidió incendiarse con el almacén, pero Kotori se quedó con ella para sacarla, pero estaban atrapados, y Takao con la moto de Mai abrió la puerta y convenció a Haruka diciéndole que no es lo que su mamá quisiera. Después se llevaron a los responsables en patrullas, pero Haruka sí tendría
cumplir una condena larga por homicidio. Luego Kotori le agradeció a Takao por salvarlo, pero le dijo que le pague la moto a Mai. Luego el director llamó a Takao porque le habían denunciado por haberle hecho un mal diagnóstico al niño del primer capítulo, que tenía sobredosis de vitamina A, llamado Soichiro, y como son un hospital clave, la denuncia puede dañar su credibilidad, así que tomarían acciones. Entonces Takao fue a pediatría para ver qué pasó y le dijeron que no creen que se haya equivocado con lo de la vitamina A, porque había vuelto a la normalidad, excepto que las náuseas y mareos empeoraron hasta llegar a tener deterioro cognitivo, y parece que es efecto secundario de la carbazepina, un antiepiléptico, pero todas las pruebas han salido normales. También contaron que su mamá estaba con él todo el tiempo que hay visitas, y es enfermera. Entonces Takao fue a revisar al niño, pero su mamá no quería, porque ella fue la que le puso la denuncia de mala praxis, pero aún así Takao lo revisó y no tenía nada malo, pero al revisar la basura encontró jugo, así que Takao lo mandó a analizar para ver si tenía alguna toxina, pero después al niño le dio otro ataque porque la mamá le trajo más jugo, y seguro era la causa, pero al ver los análisis del jugo estaba normal, pero Kotori estaba triste porque si cerraban el área sería el hospital universitario, y como Takao no sabía qué era, se desesperó y empezó a insultar a Kotori porque no le daba ideas. Luego llegó la hermana y le dijo que fuera a la reunión e intente disculparse para que se retire la denuncia, pero ella dijo que no porque traicionar a la lógica es traicionarse a sí misma. Entonces ya iba, pero recordó que el niño dijo que no le gustaba la fruta porque estaba amarga, así que Takao ya sabía qué estaba pasando. Entonces en la junta se iba a votar el cierre de patología general, pero llegó Kotori con los jugos, demostrando que los jugos sabían a pomelo, que junto a los antiepilépticos hacían que no los pudieran metabolizar, haciendo que su concentración en sangre subiera. Y en cuanto a por qué los jugos sabían a pomelo, era porque los llenaron con jeringa. Así que el responsable era la mamá, porque sufre de síndrome de Mauthausen, que provoca que dañe a su hijo para llamar la atención, y la denuncia la hizo porque se quería vengar de la vitamina A, así que para encontrar las pruebas harían que los polis registren su casa en busca de jeringas con pomelo, y el director decidió ya no cerrar patología general. Después estaban festejando y Mai dijo que el niño se quedará con el ex marido, y Takao estaba viendo unos análisis de Kenta. Después Kuma fue a patología general para pedir ayuda en un caso en pediatría, que es que unos niños que están en la misma habitación están empeorando. El primero es Katsuji, de 10 años, que le hicieron apendicitis y ya estaba bien, pero empezó a vomitar. Otro era Yuichi, de 11 años, que tenía neumonía y ya había mejorado, pero le dio un ataque de asma. Y el último fue Atsushi, de 12 años, que tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White, que sufría taquicardia, pero cuando ya estaba bien le dio arritmia, pero no le importó el caso Takao, así que mencionó que se ha visto un ángel, y los niños se empeoraron después de ver el ángel, así que Takao aceptó, pero de mala cara, y estaba rara. Entonces cuando llegaron, Mai dijo que los niños son los más grandes y los más problemáticos, y cuando entraron, los niños empezaron a burlarse de Mai, pero Takao solo entró y se fue, porque ya había visto los resultados, y solo fue para confirmar algo, y los niños ya iban a darse de baja. Después fueron a la habitación donde apareció el ángel, que era de Kenta, de 8 años, pero está en paliativos por leucemia terminal. Entonces Takao se fue, pero se encontraron a Kenta, y se ve que ya se conocen, y quería que le leyera, pero Takao salió corriendo. Luego Mai contó que los niños se burlaron de Kenta porque estaba calvo, y le robaron su libro dejándolo en la basura. Luego Kuma contó la relación que tiene Takao con Kenta, que es que cuando Takao era residente en pediatría, ella fue la que notó que tenía leucemia Kenta, y se terminó encariñando con él, y le dio una gorra. Luego ya estaba recuperado, pero tuvo una recaída, y es por eso que Takao estaba rara. Luego Kotori habló con Takao, pero ella estaba perturbada porque no había visto morir a alguien más joven que ella. Luego ella no sabía cómo curarlo con su mente, así que Kotori le dijo que solo le queda estar con él y hablarle. Después a Kenta se le apareció el ángel y a Mai le marcaron porque Atsushi se estaba ahogando, y cuando fueron tuvo un paro cardíaco. Luego hablaban de qué pudo haber causado el paro cardíaco, pero llegó Takao diciendo que todo fue causado por un error, pero no es grave, y que el responsable es el mismo que provocó el ángel. Luego fue con los niños y ordenó que les dieran de baja porque en casa estarían más seguros, pero como no estaban de acuerdo, ella lo ordenó con su autoridad de subdirectora. Luego se ve que en el cambio de turno de los doctores, alguien iba a robar medicamento, pero fue atrapado por Takao y el responsable era Fujimoto, y los otros dos eran sus cómplices, así que se le paró el corazón porque tomó trisfosfato, que también provocó los síntomas de los demás niños. Después contaron que ellos provocaron el ángel y fue porque cuando se burlaron de la calvicie de Kenta, luego les explicaron que tenía y se sintieron culpables y querían su redención, haciéndose sentir mal para poder quedarse hasta el final con Kenta. Luego Kotori dijo que los niños se disculparon con los padres y le guardaron el secreto a Kenta
Kenta, luego recibió una llamada de que Kenta estaba en las últimas y quería que Takao lo fuera a ver, pero ella no sabía qué hacer, así que Kotori dijo que él va a ir y la va a esperar. Entonces todos estaban con Kenta y al final llegó Takao, que le leyó un cuento hasta su deceso. Luego Takao estaba triste porque no pudo hacer nada, pero Kotori le dijo que solo son doctores, y como Takao se puso a llorar, Kotori le subió la música y se fue. Después amaneció y Takao ya estaba mejor y se ve que los padres le dejaron a Goro de Kenta. Luego le habían avisado a Kotori que tendría que regresar al hospital universitario, y en una casa alguien había pedido ayuda en un cuarto, pero cuando entraron estaba con un paro cardíaco y al darle RPG sacó agua. Luego le dijeron a Takao que Kotori se iba a regresar al hospital universitario y se debe a que uno de los doctores tuvo una baja repentina y ahora él tiene que reemplazarlo. Entonces Takao se ardió y le dijo a Kotori que se fuera. Luego Mai habló con Kotori porque sabía de la noticia, pero Kotori dijo que no lo va a abandonar. Pero recibió un mensaje de Takao y al ir a su casa ella le dijo por qué se dio de baja el doctor, y es porque está implicado en un caso de homicidio. Y como era un caso de habitación cerrada, Takao se emocionó e iban a ir a la escena del crimen. Ahí hablaron con el director y dijo que el fallecido es su hijo mayor, Kuwamata, y contó que era un vándalo, y a pesar de que lo metió en una escuela prestigiosa se metió con la chusma y fue expulsado por amenazar por dinero, y aunque se fue de casa solo volvió por dinero, pero como le dejó de dar, un día fue a robar y como lo encontraron le dio un golpe y desde eso no lo vio por un año. Luego el director contó que él era así porque cuando entró a la escuela su madre se suicidó debido a que tuvo un hijo con otra mujer y un año después se casó con la otra mujer, que murió de cáncer hace 3 años, y el día en que todo pasó él iba a hacer una fiesta por sus 70 años junto con el 35 de su hospital, pero su hijo apareció y contó la historia de sus esposas y le sacó sangre a su hermanastro. Luego se fue cuando le dijeron que llamaran a la policía y el director se enojó porque iba a anunciar su retiro en un año, pero lo arruinó. Después todo estaba ordenado, pero recibió una llamada de su hijo que estaba en la habitación y ahí fue cuando lo encontró, pero no siguió el código deontológico que era llamar a la policía primero. También contó que los únicos que tienen la llave de la habitación son él y su hijo menor Seiji. Entonces Takao tenía la teoría de que el director sabía que fue Seiji porque tenía la llave y estaba enojado, y al director le preocupaba eso porque es lo mismo que pensaban los policías, porque Seiji no tiene coartada, porque su hemorragia paró y se quedó en el auto hasta que se le pasó el enojo y no podría ser posible que él lo haya hecho. Después miraron las radiografías y dijeron que es probable que haya sido ahogamiento. Luego fueron con la doctora que curó a Seiji y confirmó lo que le dijo el director y mencionó que ella trabaja a tiempo parcial 3 días por semana porque está casada y Seiji un día a la semana. Luego Kotori quería hacer que Takao maneje y ella le dijo que hace esto para que él siga en patología general. Después iban a intercambiar información con el detective y le contaron que no pudo ser Roichiro porque tiene una coartada sólida y la sirvienta grabó el encuentro del cuerpo, pero ese es el motivo de que se considera un homicidio y se está investigando. También contó que la policía cree que el asesino es Seiji porque saben que oculta algo cuando le preguntan por su coartada, pero él no cree que sea el asesino por experiencia. Después contó que podría haber personas con un móvil porque Daiki estaba involucrado en el mundo criminal, pero no tenía mucho dinero hasta el mes pasado, que le transfirieron 2 millones. Después contó que la policía se involucró porque hubo un soplo. Entonces Takao iba a hablar con la sirvienta de Roshiro para ver el video, pero cuando dijeron que iba a interrogar a Seiji, él les dijo que se apuren porque lo van a retener. Luego Takao y Kotori fueron a esperar a Seiji, pero como se les acercaron unos polis, Takao se puso fogosa con Kotori y se abrazaron para no llamar la atención, y luego le dijo que le hizo un favor. Después salió Seiji y fueron a su casa y ahí le preguntaron por su coartada, pero como estaba nervioso le dijeron que diga la verdad porque tenía puntadas de un cirujano y era porque estaba con la cirujana Shiguchi que le curó la herida. Entonces dijeron que lo ocultaron para que no se supiera de su relación, así que llamaron al detective para contarle todo, pero él dijo que no será suficiente porque pueden pensar que la obligó a declarar y necesitaba un tercero. Entonces fueron a la casa de Roshiro para ver el video y al verlo Takao tuvo una idea, pero necesitaba pruebas, así que le hicieron una trampa en el despacho del director porque iba a entrar el responsable, que era el director médico Kojiro, porque Takao hizo que Roichiro le dijera que no sospechaban de Seiji e iban a anunciar mañana que será el próximo director, además de que la policía quiere inspeccionar el despacho de dirección. Entonces Takao contó que el día del incidente, Kojiro, siendo un cardiólogo, en vez de revisarle la carótida, le acercó el oído al pecho, porque estaba buscando lo que Daiki debía dejar en el estudio, porque Koichiro fue el que le pagó 2 millones a Daiki para que arruinara la fiesta y no se anunciara a Seiji como nuevo director, y quería arruinar su reputación con estimulantes. Y lo supo porque se ve que tiene dependencia a ellos. Y el día de la fiesta, Roichiro estaba enfermo porque Koichiro lo drogó, y Daiki tenía que dejarle estimulantes en la oficina para que le dieran aviso a la policía, y con el análisis de sangre diera positivo, pero el plan no funcionó, así que se llevaron a Kojiro, pero el día siguiente dijeron que ya confesó que sí iba a hacer el plan, pero no estaba planeado que Daiki muriera, así que iban a seguir con el arresto de Seiji. Entonces Takao seguía pensando que pudo haberlo matado, pero a Kotori le avisaron que se iba mañana porque van a arrestar a Seiji mañana. Entonces empezaron a recordar sus momentos juntos, pero Kotori le dijo a Takao que Daiki no le dio un golpe a Seiji porque sus cicatrices de algo
algo que lo golpeó muy fuerte, así que Takao ya sabía qué era y reunió a todos, demostrando que el día del evento Daiki le dio un cabezazo a Asagi, haciéndole una estrella de David, que es una hemorragia subaracnoide, pero apenas se podía ver en la tomografía, solo que a él no le afectó en el momento, pero cuando volvió tiempo después a dejar los estimulantes, ahí fue cuando le afectó, pidiendo ayuda por teléfono, y sacó agua porque le dio un edema pulmonar, que hace que los pulmones se llenen de agua, así que nadie lo mató y todo hubiera sido muy fácil si no se hubieran deshecho del cuerpo de Daiki. Luego le avisaron a Kotori que se quedaría en patología general, y Takao le dijo que lo va a hacer un buen doctor. Y se acabó el anime, les invito con el WhatsApp y adiós. 雑用になれとお前がいた方が便利といえば便利だし。ツンデレですね、高尾先生。違う、私は統括診断部の部長として。何ニヤニヤしてるんだ、小鳥。 Chubby cheeks and blue eyes, so sweet you might just cry.